Razones y proporciones. Para comenzar vamos a recordar el concepto de fracción, que es un número que representa una parte de uno o más enteros. La fracción está formada por el denominador, que es el número que indica las partes en que está dividido el entero, y el numerador, que señala las partes que consideramos de esa división. En el ejemplo, 1/8 significa que al entero se lo dividió en 8 partes y se tomó una de esas partes. En este caso, la fracción representa una cantidad menor que el entero, pero también vemos a 10/8 y a 14/6, que son fracciones mayores que un entero. A su vez, la fracción también puede representar una razón. Se llama razón a la división de dos números. En una razón, el numerador pasa a llamarse antecedente y el denominador se llama consecuente. Cabe aclarar que por ser el divisor, el consecuente nunca puede tomar el valor 0. Pueden ver en los ejemplos la razón entre 5 y 20, que la escribimos 5/20, y su valor es 0,25. ¿Cómo se calcula el valor? Bueno, simplemente se efectúa la división entre antecedente y consecuente. En este caso, 5 dividido 20. Otra diferencia con las fracciones es que en una razón, el antecedente y el consecuente sí pueden tomar números con decimales. Utilizamos las razones con más frecuencia de lo que creemos. Veamos los ejemplos. En el primero, el valor de la razón entre precio y días de paseo nos permite calcular cuánto se paga por cada día. En este caso, los 570 pesos dividido los 3 días nos da un total de 190 pesos. En el segundo ejemplo, nos permite decidir cuál de los 3 jugadores es más efectivo al lanzar triples. Fíjense que si hacemos la razón entre las canastas conseguidas y los tiros triples lanzados, vemos que Juan tiene el valor más alto, 0,84. Por eso decidimos que él es el más efectivo al lanzar los triples. Ahora vemos el concepto de proporción. Dos razones iguales forman una proporción. El valor de las razones se llama constante o razón de proporcionalidad. Vemos que para formar la proporción se necesitan 4 números en un orden. A esos números se los llama términos. Al escribir la proporción, observen que queda A sobre B igual a C sobre D. Eso se lee A es a B como C es a D. En este caso, A y D reciben el nombre de extremos y B y C reciben el nombre de medios. En el ejemplo con números podemos verificar que se forma una proporción, ya que ambas razones tienen el mismo resultado. Si hacemos 24 dividido 8, nos da lo mismo que hacer 30 dividido 10. El siguiente es un ejemplo de aplicación de proporciones. El auto de Karen gasta aproximadamente 5 litros de nafta por cada 100 kilómetros que recorre. ¿Cuántos litros gastará si viaja a Cabiahue, que queda a unos 280 kilómetros de su casa? Las razones entre kilómetros y litros deben ser iguales para cada caso, porque existe proporcionalidad entre el combustible consumido y el espacio que se recorre. Podemos decir entonces que las razones 100 sobre 5 tiene que ser igual a la razón 280 sobre X. Al resolver la ecuación que queda planteada, fíjense 280 sobre X igual a 20, hallamos como solución que X es igual a 14. Este número estará representando la cantidad necesaria de combustible. Las proporciones cumplen una propiedad llamada propiedad fundamental de las proporciones. Dice
que en toda proporción se cumple que el producto de los medios es igual al producto de los extremos. En este caso vemos que A por D tiene que dar el mismo resultado que al multiplicar C por B. Tenemos un ejemplo con números. La proporción 24 es a 8, como 30 es a 10. Si efectuamos las multiplicaciones, los extremos 24 por 10 nos da 240 y multiplicamos los medios 8 por 30 también da 240. Este resultado asegura que los números forman una proporción. Con la propiedad fundamental de las proporciones podemos verificar si los 4 números son proporcionales o no. Vemos en el ejemplo A, 4 es a 5, como 20 es a 40. ¿Será una proporción? Al multiplicar los extremos, el resultado da 160. Al multiplicar los medios, el resultado da 100. Entonces, esto nos está mostrando que estos valores no son proporcionales. En los incisos B y C, podemos afirmar que sí hay proporción porque, si ustedes analizan, al multiplicar los extremos, da el mismo resultado que al multiplicar los medios. Para finalizar, podemos ver que esta propiedad también se aplica cuando queremos calcular un término desconocido de una proporción. En el ejemplo, vemos que falta el tercer valor de esa proporción. Como es una proporción, sabemos que se cumple que 3 por 35 es igual a 7 por x. Al resolver la ecuación, el 7 pasa dividiendo y hallamos que x es igual a 15. Por último, verificamos la solución obtenida. Esto es reemplazar en el lugar de la x el valor 15. Hacemos las cuentas, 3 por 35 es igual a 7 por 15. Los dos dan 105. Este mismo procedimiento entonces lo podemos aplicar siempre que nos falte un valor y conozcamos los otros 3 de la proporción.